Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Bienvenidos a otro episodio de Evangelio Podcast, donde edificamos nuestra fe y nuestra vida en la verdad. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero recuerde suscribirse. Suscríbase a este canal, dele like a este video si ya usted está suscrito. Comente, deje sus comentarios. Tenga presente que debe seguirnos también en Instagram y en todas las plataformas como evangelio.lr. Recuerda buscarnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Podcast. Estamos en todas las plataformas digitales. En el día de hoy tenemos un tema muy interesante. Como todos los temas de este canal, recuerda ver también la parte número 1 de este video. Hoy tenemos la parte 2 de ¿quién es Cristo? No es solo un buen tipo. Esta es la parte número 2 de este maravilloso tema. Y en el día de hoy hemos traído al pastor que nos acompañó en lo que fue el primer video, la primera edición de este contenido. Y tenemos aquí al pastor Samuel Lorenzo. Pastor, bienvenido a Evangelio Amén, Podcast. Amén. Gloria a Dios. Dígame, pastor, ¿cómo se siente? Bienvenido. Esta es su casa. Amén, amén. Gracias, Misael. Muy feliz de poder estar con ustedes en este hermoso tiempo, junto a todo el equipo de Evangelio Podcast. Qué maravillosa es ver toda la obra y todo el trabajo que están realizando a favor de la causa del reino de Dios, siendo extensivo el mensaje del Evangelio por medio de su palabra. Y yo me gozo de verdad, y para mí es un privilegio poder edificar al junto de ustedes en este gran tiempo que el Señor está levantando esta generación para poder traer un mensaje claro, preciso y directo, con la claridad de lo que es el Evangelio, siendo el mensaje supremo de la obra de Cristo, y que para nosotros como iglesia es de gran compromiso y responsabilidad nosotros darlo a conocer con alta precisión y alto orden. De verdad que es un gozo poder estar con ustedes. Muchísimas gracias, pastor Samuel. Usted de verdad es una persona que estimamos mucho y le agradecemos venir. Recuerde, si usted no ha visto la parte 1, va a salir aquí arriba en una etiqueta. ¿Quién es Cristo? No es solo un buen tipo, para que usted vaya y lo vea y pueda saber, porque hoy vamos a estar dando continuidad a lo que es la parte número 2. En el primer video de ¿quién es Cristo? A modo de resumen general, nosotros pudimos enseñar de que Cristo no solo es un buen maestro, no es solo alguien que moralmente está ordenado, no es alguien a quien nosotros debemos conocer a nivel de información, sino que conocimos que Cristo es el único camino a Dios. Conocimos que Cristo es Dios manifestado en carne. Conocimos también que Cristo es el único Salvador para poder acceder a Él. Es también el único mediador, es el reconciliador. También conocimos que Cristo es el Rey Supremo. Todo eso está en el primer video. Pero en el día de hoy nosotros vamos a profundizar en dando continuidad a esto. Yo voy a empezar por un punto de que Cristo también es la propiciación por nuestros pecados. Luego de que yo aborde aquí, entonces le doy paso a Samuel para que pueda también contribuirnos con todo lo que tiene ahí. Y la Escritura declara en 1 de Juan capítulo 2 versículo 2 que dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros. Me llama poderosamente la atención que este texto dice, sino también por los de todo el mundo. Amén. Y la palabra propiciación, como bien explicaba el pastor Samuel en el capítulo 1 de este contenido, el pastor Samuel hablaba de la palabra islamos, que significa un sacrificio que apacigua la ira de Dios y satisface esa justicia. Cristo como propiciación por nuestros pecados es aquello que puede calmar la necesidad de Dios en la búsqueda de lo que Él necesita. Por eso entendemos que el Evangelio no gira en torno directamente a nosotros, sino en torno a Él. Y usted dirá, ¿cómo así? Sí, porque la necesidad que tenía Dios era que Él necesitaba hijos que contengan la vida y naturaleza que Él lo expresa. Amén. Porque Dios, siendo Rey Supremo, siendo la divinidad máxima, siendo la deidad de las deidades, Él necesitaba a alguien que pudiera llegar a los hombres, porque los hombres por sí mismos no podían ser salvos. Él dijo, yo necesito uno que pueda contener a aquel que me satisface.
Y esta es la aparición de Cristo como la propiciación, no solo por nuestros pecados, sino por lo de quienes, por lo de todo el mundo. El pecado, hay algo muy interesante que hace, y es lo que la Escritura declara, va a aparecer ahí en pantalla, en Romanos capítulo 5, versículo 10, perdón. El pecado nos constituye enemigos de Dios. Correcto. Ahora bien, nosotros, dice el apóstol Pablo, que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Esta es la obra propiciatoria. Si Él moría, era para que nosotros vivamos. Él tiene que ser sacrificado para que nosotros gocemos de un beneficio eterno, y es el acceso al Padre. Beneficio no es tener visa americana, beneficio no es tener millones en el banco, beneficio no es tener una Platinum, una American Express. Aunque todo eso sea bueno, lo bueno es lo que satisface al Padre. Cristo es la propiciación. Cristo es el islamo que satisface al Padre en todas sus necesidades. Si usted no la conoce, tengo para decirte que Cristo sí la conoce. Cristo es esa solución. Por eso, aparte de que el pecado nos hacía enemigos de Dios, que es lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículo 10, también la ira de Dios estaba en contra de nosotros, pero ¿por medio de qué? Por medio de nuestros delitos. Efesios capítulo 2, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, me interesa que usted lo lea ahí en la pantalla. Esto lo voy a hacer así, con esta velocidad, para darle paso al pastor Samuel, porque él tiene muchísimo más puntos que trabajar y es nuestro invitado. Amén. Entonces, entendiendo que el pecado nos constituía enemigos de Dios, también la ira de Dios estaba sobre nosotros a causa de nuestro delito y nuestro pecado. También tenemos que entender que Cristo fue el sacrificio perfecto que quita esa ira. Correcto. Por eso la obra propiciatoria te señala varios elementos, y es que Cristo es el único que revoca la ira de Dios. Ahora tenemos que hablar de algo, hay lo que se llama la obra misericordiosa, y está la obra consumada. La obra consumada es dándole fin a todo lo que el Padre propuso desde el comienzo, donde Él reconcilió todo y lo tiene todo compactado en Él. Y la obra misericordiosa es la misma obra, pero es la que Él le delega a los hombres para que tengan con los hombres. Y tendrás misericordia de quien yo tenga misericordia. Es la obra donde Dios nos da la delegación de nosotros ser misericordiosos como Él es, pero no de ser al punto de emitir juicio. Por eso Cristo en nosotros es que nos permite tener misericordia. Amén. Y tendrás misericordia de quien yo tenga misericordia, pero ese es el gramo de expresión de que tenemos en nosotros esa misericordia que emana de Él. El hombre sin Cristo no tiene misericordia de nadie. En una ocasión David celebraba y decía, digo celebraba porque él consultó primero y dijo, en la mano de los hombres el asunto. Yo prefiero que es la mano de Dios, pero ¿por qué es la mano de Dios? Porque Él tiene misericordia. Entonces la misericordia no es algo que nace aislado de Dios, la misericordia es algo que nace en Él, que pasa en nosotros y nosotros lo reproducimos. Pero ¿qué pasa, pastor? Para avanzar, en su muerte Él cumplió todas las demandas de la justicia divina. Isaías capítulo 53, versículo 10 y versículo 11 lo señala. Está aquí en pantalla para que puedas leerlo. Quiero que entendamos que Cristo no solo vino a darnos este ejemplo moral, pastor Samuel, sino más bien que Él murió en nuestro lugar, soportó la ira de Dios y nos reconcilió con el Padre, y no hay salvación fuera de Él. Adelante, pastor Samuel. Amén, poderoso. Glorificamos al Señor por cada declaración, es correcto, me encantan mucho los puntos, fue como si fuera una introducción, pastor, para lo que yo estaba en deuda con los comentarios de YouTube. No, definitivamente. Usted leyó los comentarios conmigo. Sí, no, o sea, literal, realmente es muy preciso, es parte de lo que nosotros queremos dar a conocer en este día. Y parte de lo que tú tocabas, el punto de la propiciación, que lo trabajamos en el capítulo anterior, es nosotros poder conocer a Cristo más allá de ser un buen tipo, lo que Él es, lo que Él representa. Y es importante nosotros identificar lo que es la obra de Cristo, en quien reposa el fundamento del mensaje del Evangelio. La obra de Cristo, yo hablaba en el capítulo anterior acerca de que no se limitaba solo al acto de la muerte de la cruz, sino a todo un engranaje que Dios se propuso desde antes de la fundación del mundo, donde aún a pesar de la muerte del hombre en el error que cometió en el principio, Dios se propone restaurar esa comunión que el hombre destruyó en el principio por causa de la incredulidad, y establecer lo que tenía que ver con esa reconciliación con el hombre, lo cual se dictaminó desde su eternidad, luego desde su anuncio cuando el hombre muere, luego desde su encarnación cuando viene y se hace hombre, después a su muerte, luego a su resurrección, luego a su ascensión y la etapa final, que fue la parte de la impartición de Él al corazón del hombre.
Pero para nosotros identificar esto, tú tocaste el punto de la propiciación. La obra de la cruz, la obra del encarnado, cuando Cristo llega, dice la Biblia que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Ahí la palabra lo suyo no se está refiriendo a la humanidad. Wow. Se está refiriendo a su asignación. Wow. A lo suyo vino, a lo que Dios lo había enviado a hacer. Su responsabilidad. A su responsabilidad, a su asignación, wow, a su compromiso, a su labor. A lo suyo él vino, encarnado, el encarnado. Mas los suyos no le recibieron, porque se desconocía todo lo que había sido anunciado, la expresión del Cristo anunciado. Así es. Y yo quiero hoy hablar, tú tocaste una de las columnas, porque la propiciación es una de las columnas de la obra de la cruz. La obra de la cruz tiene 7 columnas, Misael. Amén. Y queremos compartirla en esta hermosa noche. Claro que sí, adelante. Primero es la justificación, luego la expiación, luego la propiciación, luego viene la redención, después la sustitución, luego la resurrección y al final la reconciliación. Amén. 7 columnas que sostienen la obra consumada de Cristo en la cruz y toda la expresión de su vida, en su comportamiento, su expresión y todo lo que produjo, su muerte, resurrección y ascensión en la vida del hombre. El primer punto que queremos tocar es la justificación. Y es como Dios, por medio de Cristo, nos declaró justo. La justificación es el acto de declarar justo a alguien que es culpable. Cristo, por medio de su obra, nos declaró justo de esa condición de ira que tú decías ahorita, que nosotros teníamos, porque sobre nosotros había una sentencia por la condición en la que nos encontrábamos y bajo el gobierno que nos tenía. Así es. Era el gobierno del pecado. Hablamos el capítulo pasado acerca de el pecado como ser, como amo, y los pecados, que son dos cosas totalmente diferentes. El pecado como naturaleza y los pecados y como los lo pecados que responden. como el fruto y la expresión de lo que nace del gobierno de esa naturaleza pecaminosa que fue injertada por causa del problema de Adán. Pero el punto que queremos tocar es que Dios había establecido que la paga de el pecado, ¿cuál era? La muerte. La muerte. Entonces nosotros estábamos bajo la ira de Dios, éramos hijos de la ira, dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, y esa ira que estaba en contra de nosotros era por causa de la condición que nosotros teníamos. Pero Cristo, una vez viene aquí a la tierra, su objetivo es producir un acto de justificación, recibiendo el pago de la sentencia que era en contra de nosotros. ¿Cuál era? La muerte. La muerte. Entonces Cristo viene a morir para producir en primera declaración la justificación por nuestros pecados. Así es. Y esto es producido en el hombre cuando el hombre puede por medio de la fe acceder a esta obra. Romanos capítulo 5 verso 1 dice: justificados pues por la fe, ¿qué tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Aquel que recibió la sentencia de la muerte que nos correspondía a nosotros, Él tomó nuestro lugar. Amén. Y todo lo que tú hablabas ahorita de la propiciación está ligada, porque todo esto fue establecido a través de sombras, tipos y figuras. Pero quiero rapidito tocar otro elemento que es parte de la obra de Cristo, y es para conectarlo a lo que tú hablabas. Y es que Cristo, y es una de las doctrinas que casi no se está enseñando en este tiempo en la iglesia, y es la doctrina de la sustitución. Cristo era el sustituto que Dios había establecido, el cual fue dado a conocer por medio de sombra, tipo y figura, una representación en el antiguo pacto a través de animales que eran establecidos para establecer los sacrificios que venían no para quitar el pecado del hombre, sino para cubrir el pecado. Estos sacrificios simplemente cubrían el pecado y apaciguaban de manera momentánea la ira de Dios, pero cuando pasaba el acto, el pecado continuaba en el hombre. Por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús que se acerca, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita, no que cubre. Porque los sacrificios del antiguo pacto solamente cubrían el pecado. Esa mancha seguía vigente. El único sacrificio, el cual era perfecto, que podía quitar de nosotros, que podía remitir, de donde nace la palabra remisión, ese sacrificio removió de nosotros el pecado que nos gobernaba como amos, de esa naturaleza pecaminosa, y nos hizo libres. Pero Él tuvo que entrar en calidad de sustituto. Jesús fue
ese animal, ese cordero sustituto, en el cual en el antiguo pacto se establecía para establecer lo que era el sacrificio. Tenía un sinnúmero de cualidades. Una de ellas era que tenía que ser sin defecto. No podía tener ningún tipo de anomalía el animal, porque esto era una sombra y tipo de lo que Cristo representaba, el encarnado, de que en Cristo no se halló pecado, que por nosotros, ¿qué se hizo? Pecado. Se hizo pecado. Él era el sustituto. Así es. Este animalito que representó Cristo, por eso Juan dice aquí el Cordero de Dios, Que quita. que quita el pecado. Esa representación del corderito que se sacrificaba para poder producir el cambio y la transferencia de la culpa del que iba a ofrecer el sacrificio. Dice la Biblia que las personas debían poner la mano sobre el animal. Ay, ay, ay. Y cuando se ponía la mano sobre el sustituto, porque el problema era con el que había cometido el pecado, y sobre el animal era que reposaba. Entonces la transferencia del pecado que había en el hombre sobre ese animalito, y cuando se elevaba el sacrificio, el olor subía, el fuego subía como olor fragante, como Wow, pastor, ese barbecue. Esto venía para apaciguar la ira de Dios, pero estos sacrificios eran temporales. Por eso estos sacrificios, dice la Biblia en el libro de Hebreos, que Dios se cansó de ellos, porque la acción que producía era de manera temporal. Y que para nada aprovechaban. Para nada aprovechaba. Y Dios dijo que Él se cansó, que la sangre de los toros, de los machos cabríos, ya Él se había cansado de eso. Y Él había decidido levantar un único sacrificio a través del cual ya no se levantara otro sacrificio, sino que este fuera eternamente y para siempre, para quitar el pecado del hombre. Entonces Cristo entra como el sustituto, ese animal, ese cordero que recibió la culpa que era de nosotros, y era puesto la mano. Y quiero tocar un punto elemental acerca del sustituto cuando se ponía la mano. Adelante. Esto en este tiempo, por medio de la obra de Cristo, representa la fe del hombre. Wow. El hombre, para poder sacar y transferir todo lo que en él se encontraba, tenía que tocar el animal. Hoy nosotros tocamos a Cristo por medio de nuestra fe. Wow. Y para que haya libertad de la condición en la que el hombre se encuentra separado de Dios, tiene que tocar a Cristo. Entonces esto tiene que ver con la transferencia de lo que en un momento gobernaba al hombre, pero que es el sustituto, lo cambiaba. Cristo fue el sustituto. Y con esto quiero darte paso. Gálatas capítulo 3 versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hechos por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Por nosotros Él se hizo maldición. Él fue que cargó la culpa. Él fue que llevó nuestros pecados, y su muerte produjo la libertad de la condición en la que nos encontrábamos. Es poderoso, y creo que es muy aprovechable. Espero que el tiempo nos dé para que podamos tocar todas esas columnas, pastor. Yo sin duda creo que... parte? Sí, no, todo lo que sea necesario. No sé si corremos a una parte 3 de esta línea de quién es Cristo. Ahí yo quiero ahora también, no quiero esquipear lo que es el contraste. Usted ha trazado una línea muy linda en base a la propiciación, también lo que es la doctrina de la sustitución. Tú sabes que la doctrina de la sustitución también establece de que Cristo es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Cristo llega en condición de entregarlo todo, a tal punto que entregó lo más precioso. Lo más precioso para Dios es lo que preserva la vida. Amén. Por eso Dios trabaja con naturaleza. Dios no trabaja con efectos colaterales de obras externas a la vida. No. Dios trabaja desde la vida. Amén. Y la Escritura declara en el libro de Juan capítulo 10 versículo 11 de que yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero Cristo no solo vino al mundo para enseñar, para realizar milagros, sino para dar su vida en rescate por muchos. Mateo capítulo 20, versículo 28. Que como el buen pastor, aquí voy a comenzar a señalar elementos para poder pasarte, pastor, porque quiero que trabajemos todo lo que sea posible. El buen pastor hace lo siguiente, y es que él conoce a sus ovejas y sus ovejas lo conocen a él. La Escritura declara en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 14, de que yo conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí. Usted no puede hablar de un Dios que usted no conoce. Correcto. Pero para usted conocerlo, usted primero tiene que ser pastoreado. O sea, Dios tiene compromiso con aquellos que Él pastorea. Y reciente yo escuchaba a mi padre y mi pastor enseñar algo en la congregación, y él hablaba de que Dios nunca va a amonestar a alguien que primero Él no tiene como oveja.
O sea, Dios amonesta a las que tiene por ovejas. El callado solo lo experimentan ¿quiénes? Las ovejas. El que no es oveja no experimenta la vara y el callado. Porque solamente es exclusivo para las ovejas. Y hay un trastorno espiritual, y es que el callado tiene que ver con la formación que ejerce y alimenta el carácter de Cristo en nosotros. Las ovejas, cuando son expuestas al callado, son expuestas a la formación del carácter del Hijo. Y otro punto interesante es que el buen pastor también hace algo, que es que él protege el rebaño y no huye como el asalariado. Correcto. Juan capítulo 10, versículo 12 dice que el asalariado no es pastor. ¿Sabes por qué, Pastor Samuel? Porque el asalariado es aquel de que él no tiene sentido de urgencia, porque dice la Escritura que las ovejas no son de él. Dice, de quien no son propias las ovejas, porque él ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. El asalariado es aquel que teme en lugar de enfrentar y proteger lo que viene a poner en riesgo el propósito. Dios en Cristo. Cristo no es alguien que simplemente puede describir el mal, sino alguien que contrarresta el mal. Amén, Cristo es aquel que cuando ve el lobo venir, se pone de frente y dice: aquí yo estoy, hago vallado alrededor de los que Dios tiene por ovejas. Amén, amén. También el buen pastor es aquel que nos guía por caminos de justicia. Salmos capítulo 23 es un salmo que creo que usted lo va a ver aquí en pantalla. Salmos capítulo 23 del versículo 1 hasta el 3. Miren lo que dice ahí. Amén. Para avanzar al próximo punto, es que el buen pastor no busca, o sea, el buen pastor se encarga de buscarte cuando tú te alejas de él. Si hay algo que preocupa al pastor, es que falte una oveja en el rebaño. Correcto, así es. Hay muchos que dicen no, que a veces nos hacemos la víctima, que la número 1, que las 99. Sí, pero el trabajo del buen pastor es buscar la oveja que falta. Así es. La Escritura declara en Lucas capítulo 15, mira lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Qué hacemos con eso? O sea, y si vemos el verso 5, dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Cristo, cuando te encuentra, cuando Él te sale al encuentro, Él te pone sobre sus hombros lleno de alegría. Porque esta es la necesidad que Dios tiene. Dios quiere tener hijos para tenerlos en estado de gozo, en estado de plenitud. La necesidad de Dios en Cristo estaba en que necesitaba gente que contuviera su vida. Y de esto, por eso, esta es la intención de Evangelio Podcast. La intención de Evangelio Podcast, nosotros no estamos teniendo una plataforma que está buscando tener números, no buscamos views, estamos buscando equiparte con recursos para que tú sepas que hay alguien que necesita que tú estés de este lado para cumplir el propósito para el cual Él te diseñó. Pastor Samuel, avance, que el tiempo se nos fue. Poderoso, wow, tremendo, eso es así, y creemos en lo que Dios está haciendo. Poder presentar a Cristo por medio de lo que es el Evangelio, tiene que llevarnos y llevar al hombre a entender lo que la obra de Cristo produce. Esto va más allá de un mensaje. Esto tiene que ver con algo que pasó en lo espiritual, que pasó en el ser del hombre, que vino a producirse en lo más profundo del hombre. Y dentro de lo que nosotros estamos hablando, es parte de ellos, de lo que mencionábamos ahorita. Quiero establecer la columna de la redención. Es un término que tal vez muchos creyentes tal vez no lo han escuchado, pero no conocen a profundidad. La palabra redención, dentro del contexto que venimos hablando, tiene que ver con una compra nueva. Comprar nuevamente. La palabra redención tiene que ver con un acto que se produjo en la obra de Cristo y tiene que ver con la compra que Cristo hizo a favor de la humanidad, los cuales habían sido en el principio vendidos al pecado. La Biblia dice que nosotros en el principio fuimos vendidos al pecado porque ya dejamos de ser gobernados por Dios para ser gobernados por el pecado, por esa naturaleza pecaminosa. Pero Dios se propuso por medio de Cristo, a través de un acto de sacrificio eterno, producir la redención, la compra nuevamente. Este fundamento viene desde los tiempos antiguos,
Cuando antes se realizaban todo lo que tiene que ver con las compras y ventas de esclavos, los cuales se ejecutaban, y esto representaba de quien quien compraba al esclavo, ya tenía el derecho y la posesión de él. Y el acto de redención viene a entregar la posesión de aquel que compró. Cristo nos compró a precio de sangre. Efesios capítulo 1, verso 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención tiene que ver con la compra que Cristo hizo, pero no con 200,000 pesos. Vamos allá. No fue con 300,000 pesos en una cuenta. No, fue Atención sangre financiera. lo que se derramó. Y esa sangre fue la que pagó el precio tan alto que demandaba la ira de Dios. Por eso la justicia de Dios se llama Cristo, porque Él fue que por medio de la obra propiciatoria produjo la compra que nosotros teníamos cuando éramos esclavos de un amo, y era el pecado. Pasamos a ser ahora propiedad de Cristo. Amén. Por eso el apóstol Pablo dijo que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y con toda injusticia, porque la obra de Cristo es una obra justiciera, es una obra de justicia, de justificación. O sea, la idea es que esto es todo, sería todo lo opuesto, pastor. Así que sí, puede avanzar. Solo era un paréntesis ahí. Amén, sí, correcto. Esa obra que vino a producir esa compra nuevamente nos desvincula del gobierno del pecado. Por eso ya nosotros no vivimos para nosotros, sino que ahora ya nosotros somos propiedad de Dios. Ya Dios tiene el certificado de título, por decirlo así, el derecho de propiedad legal sobre nuestra vida, porque Él pagó el precio por medio de Cristo a favor de nosotros. Y una última de todas las columnas que tenemos, la columna de la reconciliación. O sea, va a haber una parte 3, me imagino. Bueno, al parecer... Porque vamos por la reconciliación. Pero sí, bueno, yo las enumeré en un orden, pero parte de lo que produce la obra de Cristo es reconciliación del hombre con Dios. Porque la obra de Cristo viene a restaurar la comunión que se perdió en el principio. Dios dice en su palabra, el apóstol Pablo declara que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándole a los hombres el que en cuenta sus pecados. Dios, por medio de la obra de Cristo, nos reconcilió ¿con quién? Consigo mismo, porque el hombre estaba imposibilitado, y después vamos a ver si podemos crear un programa de la imposibilidad del hombre. ¿Qué representaba la imposibilidad? Recuerde que usted me debe un programa acerca de la corrección en el reino. Podemos trabajar. Usted me debe un programa acerca de qué es la corrección en el reino de Dios. Amén, amén. Creo que sí. Pastor, el tiempo se nos fue. Pero, amado, usted sabe que lo amo. Este hombre es mi hermano. Yo sé que muchos de ustedes lo saben. Hay gente que en los comentarios siempre lo pregunta que, oye, ¿se parecen? Es mi hermano. Es el pastor Samuel, es mi hermano. Y de verdad, pastor, gracias por acompañarnos en este día. Sin duda, miren, ya para finalizar, recuerda suscribirte a este canal. Tenemos a los ingenieros trabajando, el ingeniero Elías, que es alguien que ha estado apoyando la plataforma, está casi lista el website. Prontamente usted va a ver un video informativo de cómo utilizarlo. Este material en PDF usted lo va a tener, sin duda, todas las columnas, todo lo que usted está escuchando, que estamos hablando, usted lo va a tener en PDF totalmente gratuito para usted descargarlo, verlo. Tenemos una biblioteca que contiene alrededor de algunos 2,000 y pico de libros en PDF. Totalmente gratis, Biblias, comentarios bíblicos, todo al acceso de todos aquellos que tienen hambre. Amén. Así que sin nada más que decir, Pastor Samuel, muchísimas gracias por acompañarnos. Amén, amén. El placer es mío. Siempre es un gozo para mí poder colaborar en el compromiso y la tarea de la edificación y poder establecer el mensaje del Evangelio. Es lo que amamos y en lo que nos deleitamos. Para esto nacimos. Amén. Así que esto fue otra entrega más. Recuerden, viene una parte número 3 de quién es Cristo. No es solo un buen tipo. Así que esto fue otra entrega más de Evangelio Podcast.